Estimados auditores, los saludo Alejandro de la Carrera para una vez más invitarlos a una nueva entrevista hoy en nuestra radio y a través del país en las distintas frecuencias. Y la verdad, como todos los domingos a las 10 de la mañana, tenemos temas de distinta naturaleza y esta vez vamos a hablar de lo que está pasando de norte a sur. 16 organizaciones criminales transnacionales que llegaron a Chile en los últimos años. Nueva Orgánica surge tras sucesivos ataques cerca del aeropuerto de la Araucanía. Muerte de un hombre en Quilicura, reactiva críticas por inseguridad y municipio decreta urgencia comunal. En fin, así está nuestro Chile. Y por qué no decirlo, y además enviarle un saludo con mucho cariño y afecto a la familia de este niñito que también lo mataron cuando el papá lo sacaba del colegio y quisieron robarle el auto y miren lo que pasó. Entonces, por lo mismo, queremos saludar y darle las gracias a don Pedro Valdivia. Él es un gran hombre que ayuda siempre a la Radio Agricultura en estas cosas. Él fue también un muy buen carabinero en Chile y le tocó muchas cosas, no solo de este tipo, sino que de muchas más, porque llegó a un lugar bastante alto en esa gran institución como Carabinero de Chile. Lo saludamos y le agradecemos la presencia de la Radio Agricultura, don Pedro Valdivia. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, gracias por la invitación y un saludo muy cariñoso para toda la audiencia de Radio Agricultura, especialmente en un día como hoy, día domingo. Así es, muchas gracias, Pedro. Cuéntenos, primero quiero hacer algo que de estos días de la semana que ha terminado ayer sábado, hay un revuelo tremendo por lo de Punta Peuco. La Punta Peuco pasa a ser una cárcel de Tiltil. La Contraloría avisa el cambio, pero insta a seguir con resguardo a reos mayores. Algunos, aunque algunos, defienden a los condenados y el municipio estudia acciones judiciales para frenar la medida, abogados de derechos humanos la valoraron. Pero el alcalde de Tiltil no haya que hacer, dice el gobierno nos está tirando una bomba. ¿Qué dice usted para los auditores que están en la sintonía de Radio Agricultura, Pedro? Bueno, desde la mirada del alcalde y la autoridad de Tiltil, indudablemente que tienen toda la razón, porque lamentablemente un centro penitenciario, esté en el lugar en que esté, por eso es que se habla mucho de que estén en lugares alejados, desiertos, hasta un barco, dijo por ahí un candidato, es el ideal porque el entorno que se genera en torno a un centro de detención, en este caso una cárcel, siempre va a ser gravitante para el resto de la comunidad que vive en los alrededores. Porque se genera indudablemente todo el sistema de visita, todo el sistema de entrada y salida de gente que tiene que ir a determinados lugares, juicios, tribunales. Se crea una suerte de comercio informal. Lamentablemente, y hay que decirlo, los familiares que a veces tienen estas personas que están privadas de libertad también son parte del ámbito delictual, por lo tanto aprovechan la pasada. O sea, tiene una serie de ribetes desde el punto de vista de cómo lo critican las autoridades comunales ahí, que tienen toda la razón. Van a alterar un ecosistema de seguridad que ya tiene por muchos años el hecho de que esté la cárcel de Punta Peuco ahí. Ahora, desde el otro punto de vista, el punto de vista político, indudablemente que en mi mirada personal encuentro que es una situación absolutamente reprochable porque no es más que una medida política, porque si uno empieza a analizar la calidad de las personas que están ahí, la gran mayoría de ellas pagando condenas de manera absolutamente injusta de un hecho que ocurrió hace más de 50 años, y que indudablemente está apuntada a un sector político y está apuntada y orientada, y yo creo que eso es lo más pernicioso, quizás en un periodo preelectoral, o sea, una semana antes, yo hago este decreto. O sea, se ve mal por todos lados, menos por el lado que está interesado en que indudablemente llegue el discurso. Así que, dicho eso, lo encuentro absolutamente inapropiado y lo que lamento sí que situaciones como esta y otras, no solamente que pueden afectar a este gobierno, sino que a otros,
difícilmente o van a dificultar quizás por 50 años más la reconciliación final que debiera tener el país. Si uno mira los países de afuera, casos como el de España, que yo creo que tú conoces bien, la reconciliación que hubo entre los españoles, nadie habla. Sí, A mí en lo personal tuve la feliz experiencia de estar en Vietnam, o sea, en Vietnam, estamos hablando de Vietnam, la guerra de Vietnam, con los... Es increíble cómo piensan los vietnamitas con los cuales compartí ahí como 5 o 6 días, gente joven, su visión que tenían de lo que pasó y de lo que vivían actualmente, que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo aquí. La visión, por ejemplo, que la conozco muy cercana, porque estoy muy cercano en República Dominicana, donde hubo más de 30.000 desaparecidos y muertos por la dictadura de Trujillo, y tú hablas o tienes la oportunidad, o los chilenos que van a República Dominicana se dan cuenta que nadie habla de lo que pasó con Trujillo, aparte de nombrar a las personas que lo atentaron contra él y quitaron la vida. Entonces, y nosotros vemos en Chile, y en Chile nos encontramos con esta dinámica del día a día, utilizada indudablemente bajo diferentes aspectos, utilizada como una herramienta, en este caso una herramienta electoral, que yo creo que no va a tener ningún efecto, y que causa un daño, más que todo, vuelvo a insistir, a la sociedad. Es la sociedad chilena la que requiere la reconciliación, pero una reconciliación de verdad, no en la medida de lo posible, como pudo haber tenido razón el presidente Erwin en su tiempo, ¿no es cierto? Hace ya hartos años, 25 años atrás, cuando él dijo en la medida de lo posible, claro, en ese tiempo era en la medida de lo posible, pero han pasado 25 años, entonces, y 50 en total. Por lo tanto, yo creo que ya no es el momento de hacer acciones de esta naturaleza, no conducen a nada, al contrario, polarizan mal lo que ya está en Chile polarizado. Pedro, hay algunos que dicen, un gobierno que dice ser defensor de los derechos humanos no puede defender los de otras personas. Claro, indudablemente la visión lo que pasa es que en el caso chileno, especialmente en nosotros, hay una visión bien distorsionada de lo que son los derechos humanos, entonces, y eso apunta a que pareciera ser de que hay un tipo de X de humanos y hay otro tipo Z de humanos que tienen derechos distintos, entonces, indudablemente que eso distorsiona en el fondo el principio o el apostolado que tienen los derechos humanos, que es el respetar la vida de las personas indistintamente quién sea la persona. Claro, Pero indudablemente que perdón que lo aquí, interrumpa porque también se dice que está vulnerando los derechos humanos de presos que están ancianos ya. claro, o sea, es que si nos vamos a la otra mirada, o sea, eso ya ni siquiera admite comentario, porque más que ancianos son personas que ya ni siquiera son autovalentes, más de la edad y todo lo demás. Y por sobre todo eso, vuelvo a insistir, aún incluso al día de hoy, con figuras penales que entre comillas fueron creadas acomodadas para el sistema, porque tú comprenderás que el secuestro permanente es algo que pasa en la mente de algunas personas porque ese secuestro permanente no existe. O sea, en el momento de que alguien diga, no, realmente están desaparecidos, fallecieron, por los motivos que fueran, justos o injustos, en un momento especial que tuvo nuestro país, pero ya esa es la realidad, no podemos seguir mintiéndonos a sí mismos, diciendo que hay un secuestro permanente, hablando de desaparecidos que no son desaparecidos, generando ingresos que no corresponden. O sea, una serie de dificultades que ha provocado, de costos indirectos que tiene toda esta situación, porque no ha habido nunca una política seria de poderse reconciliar. Los derechos humanos, como son los principios naturales en todo el mundo, son para todos los humanos. No está diciendo que si son militares, no son militares, si actúan en esto o en esta otra cosa, no, son derechos humanos. Ya, pero en eso estamos de acuerdo, son derechos humanos. Pero el hecho que quiere ampliar la cárcel y que sean todos iguales, definitivamente No, pero eso es que no está bien, ¿no? eso se cae por sí mismo, porque todos sabemos que no hay cárcel, que las cárceles no son para todos iguales. De hecho, en el mismo sistema penitenciario, o sea, yo mañana, participante, miembro de un cartel o del narcotráfico o del Tren del Agua, digo que me están discriminando porque me pusieron en la cárcel de alta seguridad encerrado un mes, en una cárcel donde no tengo salida. Estoy siendo discriminado entonces, porque dentro de la misma cárcel hay una separación. Ahora, estoy hablando de lo más chico, ahora si vamos a lo más grande, indudablemente la situación. Preguntemos, por ejemplo, ¿dónde estuvo el subsecretario Monsalve? ¿Dónde estuvo detenido? ¿Dónde estuvo retenido en libertad? ¿Estuvo en el Penalún, en la cárcel de alta seguridad?
o estuvo cómodamente sentado ahí en Pedro Montt frente al recinto penitenciario. Hay una diferenciación. Y la diferenciación que se hizo con Punta Peuco fue justamente la misma, porque eran personas que estaban siendo juzgadas, bien o mal, en mi opinión, casi todos mal, injustamente juzgados, pero en un lugar que está destinado a ese tipo de personas, por razones naturales, de convivencia, de derechos humanos, justamente de lo que estamos hablando, y que garantiza indudablemente que aun cuando sea un presidio absolutamente injusto, pero así todos pueden estar en un lugar donde están más o menos en un hábitat que los hace más vivibles dentro de lo que están viviendo. Ahora, ¿se puede lograr para alguna gente que está bastante molesta que esto vaya a la justicia, o la decisión ya del presidente de la República, él como presidente tiene facultad para hacer esto? Yo no conozco bien la dinámica al interior de Gendarmería, pero entiendo que es una medida más administrativa. Ya. Por lo tanto, como estamos en un Estado de Derecho, Chile, todas las instancias legales son absolutamente plausibles de poder hacer, son factibles de hacer. Entonces, pero en el fondo, en el mensaje, ¿qué es lo que queda? El mensaje de lo que dije. O sea, prometí lo que dije hace un par de meses atrás y ahora lo hago. Pero lo hago 5 meses antes de que me vaya para la casa, como dejando un supuesto legado, y eso obviamente que no es más que una medida populista, así con todos sus nombres, con todas sus letras. Ya, o sea, porque también dice la prensa, digamos, ¿eh? ¿Cuándo llegarían los reos comunes? Desde el Ministerio de Justicia señalan que se están ejecutando obras para adecuar la infraestructura del penal y que se sumarán 32 plazas adicionales en la primera etapa. Además, se construye un salón de visitas y la instalación de equipos de televigilancia. Y estas obras se continuarán en el primer trimestre del 26, momento en que el penal podrá recibir población penal común conforme a los criterios técnicos de Gendarmería de Chile. Bueno, dos cosas. Una, todas las medidas son posibles de cambiar porque indudablemente todo señala, esperemos que así sea, que hay un cambio de gobierno y por lo tanto lo que hoy día yo dije que era rojo, mañana va a ser azul. Entonces hay una posibilidad ahí de que se revierta. Primero. Pero lo segundo que yo lo encuentro que es lo más grave, toda esta inversión que estamos hablando de readecuación para llegar a 30, 32, 50, ponle tú, porque ya Punta Peuco también está colapsado, o sea, Sí, todas las cárceles colapsadas. Tú estás sacando, pongamos 50 ya para darle un poco el gustito, 50. En una población penal que supera los 50.000, o sea, es casi un mal chiste en el fondo, ¿ah? Que no está solucionando nada. No estás solucionando absolutamente nada. Lo único que quieres dar es un mensaje para la galería, en el fondo, como dicen los deportistas. Pero a esta altura de nuestra convivencia en Chile, especialmente los discursos para la galería, lo único que hacen es eh, daño al resto de la sociedad, todo en general, ¿ah? De uno u otro, porque no nos podemos poner de acuerdo, seguimos radicalizados unos de un lado u otro lado, lo estamos viendo todos los días, los debates, en las campañas políticas, lo que está pasando. Y eso, la gente puede decir, bueno, es que uno tiene un pensamiento X y el otro tiene un pensamiento Z. No, no es ese el tema. El tema es que todas estas señales que se van dando van alimentando, alimentando, alimentando hasta que pasa lo que pasa. Si todas las cosas que ocurren generalmente, y lo digo bajo la mirada de la seguridad, los temas que pasan finalmente, cuando un delito, ¿verdad? Para puntualizarlo bien y que tus oyentes lo puedan entender. Un delito no ocurre porque a alguien se le ocurrió robar. Ocurre porque hay una serie de variables que influyen primero en la persona que lo transformaron en delito y después las circunstancias que le generaron un momento especial, en un lugar especial, con una persona en especial para cometer ese delito. Con respecto a la sociedad pasa exactamente lo mismo. O sea, si tú tienes una sociedad enferma, casi sin valores, casi sin ningún respeto porque es el principio de la autoridad y el Estado de Derecho. Bueno, con figuras connotadas que llaman a quemarlo todo, que solucionan los problemas casi como conversando. Bueno, ¿qué puedes esperar para el resto? Jamás una reconciliación de verdad que necesita el país para retomar los rumbos que tuvo en algún minuto. Entonces, todas estas cosas, más allá del daño que puedan cometer, porque las personas que están privadas de libertad en Punta Peuco van a tener más personas que quizás con quien conversar, a lo mejor, personas que a lo mejor se están reivindicando, pero el principio general es un principio, de verdad te lo digo, nefasto. ahora, usted recién mencionó que estamos en época de elecciones. Ya van quedando muy pocos días para la elección presidencial.
la decisión del Ejecutivo tuvo eco en distintas candidaturas. Voy a mencionar algunas que tengo aquí a la vista en el diario El Mercurio. En medio de la campaña, José Antonio Kast, republicano, atribuyó el anuncio de la moneda a razones políticas. El presidente está de salida y todo lo que hace es pensando en su supuesto legado, pero ya es tarde, ya no está gobernando, dice. Johannes Kaiser, el mandatario está transformando un geriátrico, un hospicio, donde la gente se está muriendo en una cárcel común. No sé si la Corte Suprema se lo va a permitir. Y Janet Jara valoró la medida del presidente porque Punta Peuco, dice, pasa a convertirse en un penal común como siempre debió haber sido. Bueno, ahí refleja un poco todos los comentarios que dice anteriormente. Con esa mirada, sigamos así 50 años más, entonces no tenemos ninguna posibilidad. No. Es la señal de un insistir. Por último, yo diría, sobre todo a la candidata, denle una mirada económica al tema, güey. Vea si realmente a todos los chilenos, porque entre todos lo vamos a pagar esto, este caprichito, este mensajito, entre todos lo pagamos, todos ponemos $1, $2, $5, pero todos ponemos algo. Bueno, vea la mirada económica, por último, ¿qué es lo que va a solucionar? Si no va a solucionar nada, al contrario, le va a llevar un problema, como dijimos al comienzo de la conversación, un problema adicional a un resto de una comunidad que vive en Tiltil, y que te digo una cosa, para el 73, te aseguro que el 80% de los que viven en Tiltil, el 73 ni siquiera habían nacido, y se van a comer hoy día un problema adicional porque a alguien se le ocurrió supuestamente dejar un legado. Vamos a hacer una muy breve pausa. Don Pedro Valdivia, nos acompaña hoy un gran e importante como coronel en retiro de Carabineros de Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos, espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo con el coronel en retiro de Carabineros, don Pedro Valdivia, experto en seguridad, y que ya hemos tenido una parte importante con respecto a lo que podría ocurrir en Punta Peuco, la cárcel de Tiltil. Ojalá que la cosa de una u otra forma se pueda mantener por lo menos en la mitad. No sabemos todavía cómo va a ocurrir Punta Peuco, y la gente de Tiltil que se mantenga, digamos, más tranquila por ahora. Don Pedro, de norte a sur, 16 organizaciones, como decía al comienzo, criminales transnacionales que llegaron a Chile en los últimos años. La Fiscalía dice que en el norte del país la convergencia de factores geográficos, sociales y económicos ha favorecido tanto la instalación de estas agrupaciones como la diversificación de los mercados ilícitos. En Quilicura, muerte de un hombre que reactiva críticas por inseguridad y municipio decreta urgencia comunal. En La Reina, diferencias económicas familiares habrían motivado triple homicidio de fotógrafo y sus hijos en La Reina. No quiero continuar porque hay mucho más, desgraciadamente, pero quiero que usted tenga la palabra, coronel. Bueno, efectivamente, ese resumen que hizo la Fiscalía habla un poco de lo que ha ocurrido durante yo diría que los últimos 7 años. Generalmente se habla del momento del estallido en adelante, pero la verdad de las cosas es que las primeras señales del crimen organizado están antes del estallido, son previas al estallido. Y por una razón bastante sencilla de explicar, porque el crimen organizado, como todos sabemos, que no es una figura delictual en sí mismo, sino que es una conducta delictiva en general, y que corresponde a organizaciones criminales o a empresas, en el fondo, para entenderlo como en castellano claro, que se dedican a actividades delictivas, eligen varias actividades delictivas.
Por lo tanto, cuando estamos hablando más o menos del 2017, 2018, estamos hablando de un Chile que está absolutamente floreciente. Acuérdense que estábamos casi en pleno empleo, al borde de sentirnos casi ya desarrollados. De hecho, éramos el primer país de América Latina en términos Sí, de desarrollo. Por lo tanto, esto como es un negocio, como es una empresa, el crimen organizado ve una serie de factores antes de entrar a un país. Centralizado indudablemente en sus orígenes, que es Colombia, México, Venezuela, en cierto modo. Entonces busca. Y es por eso que es lo que elige Chile, el último país del mundo, o sea, el más lejano, que tiene que pasar por Colombia, por Ecuador, por Bolivia, por Perú. Imagínense toda la cantidad de barreras para poder llegar a Chile, que somos los últimos. Pero ¿qué es lo que ve en Chile? Primero, ve un país, bueno, te voy a insistir, en vía de desarrollo. Segundo, un sistema penal absolutamente garantista, muy distinto al de otros países. Por lo tanto, el costo-beneficio de que cuando yo soy detenido en una actividad ilícita es bastante mejor el beneficio que el costo. Costo bajo para el claro. delincuente. Tercero, ve una frontera absolutamente permeable, con muy poco control. De hecho, hemos tenido casos gravísimos aquí que en su momento, producto de la noticia, no tuvieron la trascendencia que quizá en otro país habrían tenido, que entre un comando de otro país, secuestre a una persona, que es un oficial que está con la custodia más encima del gobierno, lo torture, lo asesine, lo mate, lo entierre debajo, la pide debajo, y después se vayan como si nada, indistintamente que si después lo detengan, lo ubiquen y todo lo demás. El hecho es sumamente grave. Entonces, todos estos elementos que tú vas viendo y un mercado floreciente indudablemente en el tema del narcotráfico fundamentalmente. Y de ahí empieza un sistema migratorio desde Venezuela específicamente y se instala en la primera región. Estamos ya hablando de 2018 y 2019. Tenemos la desafortuna como país de vivir este estallido delictual, le digo yo, del 2019, que fue nacional, Sí, donde más allá de las que también nos olvidamos un poco, y a veces es bueno recordar para no repetir la historia, porque más allá de las reivindicaciones que hay, del manejo político que se hizo posterior, acuérdense que el primero o segundo día, este estallido, yo lo sí, seguí muy cerca y me tocó muchas veces comentarlo fuera de Chile. Este estallido originalmente era un estallido masivo, indudablemente. Yo creo que el 80% de los chilenos estábamos de acuerdo en alguna de las situaciones que se medían pacíficamente, y ustedes ven esa primera gran marcha donde no hay ninguna otra bandera que no fuera una bandera chilenita que anduviera por ahí dando vueltas. Eso se distorsiona porque es parte de una campaña planificada por los que están detrás de este estallido, y se genera toda una suerte de debacle, de anarquismo y todo lo que nosotros ya vivimos. Pero aquí lo que me quiero hacer referencia para poderlo enganchar con el crimen organizado, que hubo una de las consecuencias mayores que tuvo ese estallido en el ámbito de la seguridad, fue el descrédito que hizo apuntado directamente a Carabineros. ¿Y por qué a Carabineros? Porque Carabineros es el pilar, junto con la investigación en su medida, de lo que es la administración de la justicia, es la herramienta que necesita la justicia para que esta justicia sea efectiva, y el pilar de la sociedad. De hecho, el estallido no llegó más allá de lo que podría haber llegado gracias a la acción valiente, valerosa y heroica de Carabineros. así fue, pues. Entonces, bueno, ¿cómo demuelo eso? Lo demuelo haciéndome parte de las teorías que hablan del tema, la teoría gramsciana especialmente, que es demoler las instituciones fundamentales de la República. Y hay varias, indudablemente en Chile, que no tengo por qué yo tocarla, como la Iglesia y otras más, las Fuerzas Armadas, pero sí Carabineros. Entonces, ¿qué pasa con Carabineros? Se presentan más de 1000 querellas contra Carabineros por el accionar, que prosperaron, creo que fueron 12 las que prosperaron, si mal no recuerdo. Pero eso va minando hubo más de 5000 manifestaciones enfrentadas con Carabineros con el mismo personal. Entonces, para sintetizar un poco, debilitó lo que es el sistema de seguridad del país. Porque esos carabineros que están dedicados a la seguridad del país, a la seguridad preventiva, al patrullaje preventivo, a evitar que se cometan los delitos que hoy día estamos viviendo, sencillamente primero tenían que cuidarse de ellos, cuidarse de los ataques a sus cuarteles, tratar de cuidarse de los más de 500 ataques que hubo contra vehículos policiales, dañados totalmente, y el resto quedó al libre antojo. Paralelo a eso, indudablemente, el crimen organizado, vuelvo a insistir, una relación costo-beneficio, y como entre comillas, como buen empresario del ámbito delictivo, aprovecha la mejor oportunidad, la oferta, mejor dicho. Y la oferta era una policía debilitada, preocupada de otras cosas menos de la seguridad, y empieza a avanzar hacia el sur, en este caso llegando a Santiago.
¿Qué es lo que pasa generalmente? Pasa que empieza efectivamente con temas extorsivos en la primera región, secuestros extorsivos, temas fundamentales relacionados con el narcotráfico, el tema del manejo de la droga y tema del dominio territorial. Entre bandas rivales que llegan, porque todos tienen el mismo, este es un negocio, entonces hay varias bandas, tal como dice muy certeramente la fiscalía, pero todas tienen el mismo interés, tener un beneficio económico de lo que están haciendo en el ámbito delictivo. Y por eso es que se generan estos dominios, estos peleas o estas guerras territoriales y nace la figura del sicariato y los homicidios por encargo, entre ellos al comienzo. Y los secuestros extorsivos, también entre ellos. Hoy día todo eso quedó como herencia, mala herencia, porque el crimen organizado indudablemente avanzó, llegó hasta Punta Arenas, indudablemente con distintos ribetes, fundamentalmente Santiago, la quinta región, la octava región, se asentó y se quedó con su giro delictivo. ¿Cuál es el giro delictivo? Narcotráfico, trata de personas, comercio ambulante, robo de cobre, fundamentalmente, y robo de madera. De eso, como va a hacer este breve resumen, lo medianamente controlado es robo de madera, con una ley especial, con primeros detenidos y todo lo demás. Lo demás, veamos cómo estamos. Estamos realmente, más grave diría yo, porque todo lo que era la figura del secuestro extorsivo y la figura del sicariato traspasó las barreras de ellos mismos. Uno, eran noticias que uno decía, bueno, se mataron entre ellos. Dice, a veces en el ámbito policial se dice, bueno, se mataron entre ellos. Igual la policía lo investiga. Pero se mataron entre bandas. Hoy día eso no se puede decir, porque hoy Pero, día cualquiera puede ser víctima de un secuestro extorsivo y de una acción de sicariato. perdón que lo interrumpa, coronel, pero, por ejemplo, la iglesia de la Veracruz, frente al, digamos, está la Universidad Católica, donde estaba antes todo el importante que se fue creando para poder tener, digamos, más posibilidades en distintos ministerios también. ¿Ah? Y la Veracruz no fue el mismo día de lo que fue el estallido. Bueno, son todas situaciones que ocurrieron porque tenían un objetivo común, provocar un estado anárquico en algún minuto, pero con un objetivo mayor. En ese caso era, yo diría, desestabilizar, como casi ocurrió definitivamente al gobierno de la época, pero eso en paralelo es lo que no vemos o lo que no queremos ver o lo que no queremos reconocer, fue lo que aprovechó el narcotráfico, el crimen organizado. El crimen organizado se sentó a esperar mientras desacreditábamos a la policía, enjuiciábamos a la policía, querellábamos a la policía y ellos felices avanzando hacia el sur. Eso fue lo que ocurrió. Fue una fiesta que se dio a un cierto sector de nuestra ciudadanía para que finalmente los únicos que disfrutaron de esa fiesta son los miembros del crimen organizado. Pero ese crimen organizado, coronel, ¿de qué manera uno puede terminarlo? ¿Puede ya tratar de no sé, po. Usted Bueno, tiene la palabra. hay varias soluciones que se han dado en otros países, porque indudablemente no es un problema. Primero, entender de que el crimen organizado no es delincuencia común. Eso es lo primero que hay que entender, que no es delincuencia común. Vale. Ahora, cuando me meto en el crimen organizado, tengo que entender que el crimen organizado en sí mismo, como lo dije en un comienzo, es una empresa. La empresa lo que quiere es ganar, tiene rentabilidad. Y elige un giro. Y generalmente es un solo giro. Entonces, lo que se dedican al narcotráfico, narcotráfico. Roba de madera, roba de madera. Y en ese ámbito, perdón, ¿me escuchan? Sí, perfecto. En ese ámbito, indudablemente, que nosotros como sociedad, en un comienzo hubo muchas dudas. Esto es parecido a lo que pasó, pero es por la dinámica en general. Yo recuerdo perfectamente que del 2018, 2019, 2020, que fueron unas épocas muy fuertes en la macrozona sur. Se hablaba solamente de la macrozona sur. Y estábamos en la discusión si era terrorismo, no era terrorismo. Tuvimos como 3 años hasta que finalmente reconocer algo que hace 17 años atrás viene siendo terrorismo. Dijimos que era terrorismo. En todo ese tiempo, el problema, y varios que trabajamos en seguridad porque estamos más metidos en los números, en la infraestructura y todo lo demás, siempre dijimos, el problema no está en la macrozona sur, el problema está en la macrozona norte. Porque la macrozona sur es una franja roja que va entre Victoria y Valdivia en cierto modo al comienzo y después por la costa donde hay atentados y entre medio atentados. Pero la macrozona norte
todo lo que son la primera, segunda y tercera región, indudablemente que el fenómeno en ese tiempo era mucho más grave porque había migración ilegal, personas que fallecían y morían, no se sabe cuánto, porque los sepultaban ellos mismos, entre ellos mismos, lugares donde efectivamente la policía era difícil entrar, y ahí se enclausaron. Por lo tanto, no podemos centralizarnos solamente en lo que pasó o lo que está pasando aquí, sino que entender el fenómeno como global de lo que está pasando en el país. El avance que tuvo y por qué llegamos a esto y cuáles son las soluciones. Bueno, las soluciones están indudablemente en lo que algunos proponen de una manera u otra, pero es indudablemente proteger la frontera. Y las fronteras sí se pueden proteger. Ah, Ahora, no de la manera como ha estado protegida hasta ahora, porque todavía seguimos con la figura permisiva o buenista, por ejemplo, de que la migración ilegal, o sea, entrar a un país de manera ilegal, es una falta administrativa. Por lo tanto, si yo entro un paso, un metro a la frontera, logro pasar ese paso porque no me dio, ahí mismo me acogen, me toman y me llevan a un hotel y ahí me atienden. Y lo que era peor, me traían en bus, 5 estrellas a Santiago, todas esas cosas, indudablemente, ¿qué es lo que hacen? Fomentan esto. Entonces, no digo yo que todos los migrantes son ilegales, a pesar de que las facilidades están dadas para que pueda entrar a Chile el que quiera, porque Chile es un país que acoge a los extranjeros, estamos de acuerdo, pero los acoge por la puerta ancha, no por la ventana. Estamos de acuerdo. Si critica, por ejemplo, incluso, y mira, voy a hacer una defensa que a veces políticamente ha sido como incorrecta. Si critica mucho el tema, y porque estábamos todos espantados cuando llegaban los haitianos en los vuelos de medianoche con un sobrecito amarillo donde supuestamente traían el pasaporte y $1.000. Eso es lo que se decía. Nunca, no sé qué pasó finalmente. Pero te voy a decir una cosa, Alejandro, que eran los únicos haitianos los que llegaron aquí. Todos entraron por la puerta ancha y todos estaban empadronados por la PDI, todos sabían dónde estaban y todos hasta el día de hoy sabemos dónde están. La mayoría se devolvió después. Incluso hasta ellos se sintieron mal. Pero ese es el tema, o sea, una regulación. Entonces, una de las soluciones es terminar con esta puerta ancha de la frontera, porque realmente es un chiste, pero para eso se necesitan varios componentes. Uso de la fuerza por parte de la Fuerza hagamos lo Armada. siguiente, coronel, perdón que lo interrumpa. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a continuar con eso. ¿Le parece? Mil Me disculpas. parece muy bien. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en compañía del coronel en retiro de Carabineros, don Pedro Valdivia, experto en seguridad. Estamos hablando de lo que está ocurriendo en Chile con tanto tipo de asaltos, robos, muertes, en fin, crisis de seguridad. Y él está haciendo ver que la frontera de Chile es muy permeable. Le hago la pregunta, coronel, y antes le voy a nada más que decirle nomás, porque me imagino que a lo mejor los han escuchado, pero hay ya algunos candidatos a la presidencia que, por ejemplo, el candidato Kast dice vamos a cerrar las fronteras. También Kaiser ha dicho algo parecido, y así algunos. ¿Puede resultar esto? ¿Se puede hacer? Por supuesto que se ¿Cuánto puede puede hacer. demorar una cosa así? Bueno, puede demorar indudablemente, pero indudablemente que funciona. O sea, son varios componentes. Porque quizás si hace 4 años atrás, cuando se habló por el mismo candidato acá, de la zanja, Sí, y todo el mundo, no todo el mundo, o sea, un determinado sector criticó y que cómo era posible y todo lo demás. Ahora probablemente tendríamos quizás un 50% menos de migrantes ilegales, porque eso es una realidad. Entonces nos olvidamos que alguien construyó un muro de Berlín para no pasar del lado oriental al occidental. Hicieron un muro, ahí se pararon. Y nadie dijo nada. Al final casi cayó por sí mismo. Hay fronteras con muros en Estados Unidos, con el problema. República Dominicana, que yo lo conozco bastante cercano, también construyendo un muro con el problema que los haitianos, a pesar de estar en una misma isla, imagínate. Entonces, bueno, hay medidas físicas que son realmente atendibles de poder realizar.
Hay otras medidas, como son la situación penal, pero hay otra medida que es la más relevante, que es el empleo, el uso necesario, importante y relevante de las Fuerzas Armadas en este tema, porque de lo contrario no se puede. Y aquí volvemos nuevamente a la dinámica de seguir con ese estigma de que ¿por qué no? ¿Y por qué no? Porque no tienen las reglas suficientemente claras, las reglas del uso de la fuerza nunca han sido aprobadas, por lo tanto ellos tampoco están dispuestos a propósito de la experiencia. Imagínate con la experiencia de Punta Peuco ahora, ¿quién va a querer incorporarse a un tema que no estoy hablando de gobierno militar, ni dictadura, ni como quieran llamar? Estoy hablando de participación en el orden público. ¿Tú crees Ahora, que yo voy a tener así como las condiciones, sabiendo que no tengo ningún respaldo legal detrás de hacer algo? Lo voy a dificultar. pero, Entonces, bueno, ahí tiene otro adicional como para contener, porque estamos hablando de contener. El tema de la investigación del trayecto de la ruta del dinero, que es súper relevante porque como es una empresa, la plata por alguna parte tiene que estar. Otro elemento muy relevante es el tema de las aduanas, porque las aduanas son en Chile absolutamente permeables. Viajas de Chile, tú lo has hecho muchas veces, y las personas que nos escuchan también nos escuchan, te traes una manzana de Argentina, un Perú, y te agarran entre 20 y te llevan a una sala y te registran, sí, te quitan la maleta, te sentencian, ¿y por qué no lo declaró? Oye, y entran por todos lados las armas como quieren porque nadie las revisa. Entonces, tenemos perdido el horizonte del fenómeno que realmente nos debiera preocupar. sin Ese es el duda. tema. Y ahí hay otras adicionales más indudablemente porque después nos vamos al sistema penal, sistema garantista, sistema donde los testigos, por ejemplo, en el caso de Arica, hace varios años atrás, sencillamente porque alguien lo pidió, perteneciente al crimen organizado, abogado, el juez estuvo dispuesto a entregar la identidad de los testigos protegidos. Entonces, bueno, cuando usted tiene esa visión, otro juez en Santiago que está dispuesto a entregar las videoconferencias, las visitas familiares. O sea, es un chiste. Entonces Qué vergüenza. nosotros, es un mal chiste en el fondo, no debería ser un chiste. Todos esos componentes, si alguien los toma, ojalá los nuevos candidatos así lo hagan, y los ejecutan, les guste o no les guste, realmente podemos llegar a algo. A propósito de los candidatos, hablé de Kass, de Kaiser, pero también la candidata Evelyn Matei dice que estaría creando la policía militar fronteriza, que es posible, ¿no? Claro, todo es posible. El problema es que lo que no se dice es cuánto se demora formarse una policía militar. Si hoy día un oficial, ¿Cuánto se demora porque más no o hay- menos? pero hoy día en Chile, un policía, carabinero, un oficial se demora 4 años de formación, un carabinero 2 años. Ya, Entonces, piensa, claro, yo puedo decir policía militar, pero ¿cuánto me va a demorar formar esa policía? Porque bueno, formar policía fronteriza, ya en un ámbito difícil, de difícil. De hecho, los carabineros, de los 60.000 carabineros, los 60.000 no están habilitados para ir a la frontera. Es una especie minúscula, después que tienen que hacer un curso de un año en la escuela de frontera de carabineros. O sea, primero tienes ese background de atrás, de ser carabinero, para después hacer un curso de especialización en frontera. O sea, estamos hablando de tiempos bastante importantes y lo que se necesita es contener el fenómeno hoy día, no en 10 años más. Entonces, ¿es posible? Claro que es posible, pero tenemos que hablar con realidades, tenemos que hablar con situaciones aterrizadas. Y es lo mismo un poco que habla con respecto a los policías municipales, si se le ponen armas o no le ponen armas. sí. Claro, el curso es súper bonito, pero te vuelvo a repetir, un carabinero para que dispare en la calle está 2 años practicando. ¿Cómo le va a dar guardia, cómo le va a dar armas a un vigilante o a un inspector municipal que va pasando por la calle y alguien lo contrata? No es posible, no es factible, eso no puede existir en un país civilizado. ¿Y cómo entonces? ¿Ah? Porque la idea, claro, se siente bien bonita. Crear policía militar fronteriza. Y lo que decía Kais y lo que decía Kass. Pero el tiempo se necesita lo más luego posible, ¿cierto? Claro. Es un tema ya, y ese tema ya es que las propias Fuerzas Armadas, como ya lo están haciendo, si las Fuerzas Armadas están allá, Sí, pero lo pues, que pasa es que están allá y están viendo cómo entran, porque no tienen mayores facultades. ahí está el Entonces, problema. cambia de la figura, pues, si no tengo las facultades que tienen, entre comillas, los, eh, los bolivianos, pero los peruanos, con mayor razón. Te das cuenta que generalmente se habla mucho de los ingresos que se hacen por Bolivia, porque la frontera es más ancha, pero no por Perú, porque la reacción que tiene la policía de Perú no tiene nada que ver con la nuestra. La nuestra es absolutamente apegada a todo lo que sea legal. No quiero decir que seamos ilegales,
Pero en todo este estudio de mercado que hace el crimen organizado, sus miembros y todos estos grupos, indudablemente que saben que establecerme en Perú, las consecuencias que puedo tener si me detienen o me acreditan algo son muy distintas a las que voy a tener en Chile. Ahí no voy a tener ni videoconferencias, ni ninguna de estas cosas medias raras que que se han intentado ver en Chile. No, no va a pasar eso allá. Por lo tanto, aquí hay que tomar una actitud fuerte, coercitiva fuerte, pero con una serie de componentes como los que hemos comentado naturalmente. Y como tenemos un fenómeno paralelo que se llama delincuencia común, indudablemente que la fuerza policial no puede estar necesariamente allá. Y en eso se necesita, mientras se crea probablemente esta policía fronteriza, que yo la veo factible que pueda hacer, no debiera haber ningún problema. No pensemos que solamente en Chile es un país que tiene dos policías, pero Estados Unidos tiene más de 1000 policías, no tiene ninguna dificultad para actuar. España tiene 5 policías distintas, pero indudablemente que, lo que se requiere es una política común. Y entender que la seguridad finalmente es un problema nacional, es un problema transversal, es un problema que no debiera admitir discusiones banales como las que estamos viendo con algunos candidatos. Sin duda. ¿Y qué más podría uno intentar? Por ejemplo, nosotros aquí en la radio, en fin, otras radioemisoras, los canales de televisión, porque eso ayuda también. ¿Ah? Indudablemente que ayuda. A que alguien Mira, nos... yo creo que lo que más ayuda, porque hay un fenómeno social en Chile que se naturalizó, lamentablemente se naturalizó. O sea, a veces hay cosas que son buenas que se naturalicen, o sea, que uno las toma como que son normales. Por ejemplo, en Chile tenemos naturalizado que hay temblores y hay terremotos. De hecho, hay estadísticas que dicen que todos los chilenos durante nuestra vida tenemos 3 terremotos como promedio, en nuestra vida, larga vida. Sí, Está naturalizado, todos lo entendemos. Pero no podemos naturalizar el delito, no podemos naturalizar la muerte de los jóvenes, tal como tú señalabas, porque ese chico que murió se suma a 56, creo que fue en el año pasado, más que hubo, y se ha naturalizado de una manera brutal en que ni siquiera ya es como noticia, ya no es noticia. Pasa un día, pasa otro día. La encerrona que nosotros conocemos, que vemos la que justo la policía logró detectar o justo la que la seguridad municipal también logró detectar y se produjo una persecución. Esa es la que nosotros sabemos. Y esa, siendo una o dos en el día, se naturaliza. Y no olvidamos que son 30 diarias en el resto del país, que ocurren y nadie sabe nada. Y no nadie sabe nada porque dejó de ser noticia, no es atractivo, indudablemente. Yo diría, no, no es una crítica para la prensa, pero yo creo que a nadie le interesa que haya una encerrona en este minuto, salvo que pase una cosa tan grave como la que vemos con la muerte de una persona. Pero está naturalizado y eso no debiera ser así. Nunca se debe naturalizar el delito. Estamos con, no sé, dicho en castellano, casi como cueres chanchos, o sea, como que nos da lo mismo. Y eso indudablemente que es tremendamente pernicioso porque la seguridad es la base para el desarrollo social y el desarrollo de cualquier país, indistintamente con los políticos del que vaya a administrar. La experiencia la tenemos incluso en este propio gobierno. O sea, cuando entendió que efectivamente necesitaba la seguridad, cambió la actitud hacia Carabineros. Pero ¿por qué tenemos que esperar eso? Cuando debemos entenderlo como una política pública de bien común para todos los chilenos. y la cosa se está naturalizando definitivamente el delito en Chile o no. Yo creo que sí, porque los ajustes que se hacen a las figuras penales son lentos. Eso lamentablemente porque caemos en el tema burocrático de lo que es el sistema legislativo nuestro, muy lento, mucha discusión, muchas comisiones. Comisión uno, Comisión 2, comisiones mixtas, y dilatan. Y tú ves ahí leyes que, por ejemplo, en seguridad, a pesar de que no tiene quizás tanta trascendencia directa, pero ley de seguridad privada, que empezó justamente en noviembre ahora a aplicarse, después de un año que fue aprobada y publicada. Ya. Tuvo 14 años en el Congreso. 14 años. Primer gobierno de Bachelet. O sea, dime tú, ¿en qué país uno podría entender que una ley de seguridad que te va a dar las normas básicas para que tú te puedas desarrollar tiene que estar 14 años en el Congreso, donde pasaron indudablemente distintas generaciones de políticos, unos serios, otros letrados, otros abogados, pero otros chistosos, otros cómicos, otros animadores, una serie de personajes que de seguridad no sabían absolutamente nada? Pero eso es 14 algo años. impresentable lo que usted está diciendo, ¿cierto? Impresentable. Y seguimos con la misma en varias otras figuras que se necesitan porque somos un país respetuoso, somos un país con un Estado de Derecho.
Somos un país que probablemente nunca va a pasar lo que pasó en Brasil con la policía y este allanamiento. Somos un país que se han hecho desalojos, no con la gravedad de lo que tienen las favelas en Brasil, pero sí numerosas, como lo que ocurrió en San Antonio y en Viña, donde se desalojó por parte de la policía, pero no hubo ni siquiera un rasguño. Entonces, somos un país que tiene las condiciones para desarrollar un sistema de seguridad realmente eficiente. Pero para eso, nuestros distinguidos políticos, los que vamos a elegir este fin de semana, el próximo fin de semana, ¿sí? tienen que tener una mirada país distinta a la que tienen hoy día. Y volvamos un poco a los delitos en las comunas, ¿m? Y respecto al rol de la Municipalidad de Quilicura. ¿Debería la Municipalidad decretar urgencia comunal por estos delitos o es más bien debería ser un tema de Estado? Bueno, y la seguridad pública es un tema de Estado. Ahora, estas emergencias comunales no solamente de Quilicura, porque han habido varias, y yo creo que también lo hice en algún minuto. No sé en qué beneficia. Creo que en el fondo pareciera ser de que hay alguna norma que no la conozco bien, que agiliza un poco la reasignación de recursos en algún minuto. Desde ese punto de vista podría ser positivo, pero el nombre quizás es un poco pomposa. Declara estado de urgencia o de emergencia comunal. Sí, Claro, entonces, bueno, sobre todo en un país, en una región como Santiago, donde las comunas están divididas por un metro, no creo que nos vaya a solucionar nada. En el fondo, el problema de seguridad en la región metropolitana, y eso a mí me tocó verlo muy cercano, sobre todo cuando estuve ejerciendo la seguridad en una comuna, siempre lo consideré injusto, y lo consideraba injusto porque el problema que yo solucionaba, o que el equipo con el cual que yo lideraba solucionaba, que fue en el caso de Vitacura, lo solucionaba para Vitacura, pero se lo mandaba de regalo a Huachuraba, que está aquí al lado, e incluso a Las Condes. Entonces, eso en el tema de la seguridad, sobre todo en el caso de la región metropolitana y otras regiones así paralelas, estos temas de urgencia en una comuna no funcionan. No puede funcionar porque se cambia. ¿Sí? pero, Es lo mismo que en casa, en el fondo. Cuando tú pones mucha fortaleza en tu casa y todo lo demás en algunas partes, bueno, pero si tú no tienes un paralelo o un parámetro común, te va a ayudar re poco. En pero la cambio, alca- bueno, un estado de emergencia en una comuna chica que está aislada en el campo, por ahí en alguna parte, probablemente pueda tener un mayor efecto. Pero yo diría que sigue siendo, los alcaldes hay que entenderlos también que el problema, la seguridad vista desde el punto de vista del ciudadano común, se la endosa directamente al alcalde. Y el pero, alcalde tiene que ver, pero tiene que ver hasta cierto punto, no tiene que ver en el tema de la seguridad. pero hay, por ejemplo, la alcaldesa de Quilicura está pidiendo intervención militar para su comuna. ¿Es posible? ¿Puede lograrlo? ¿Le darán la Bueno, posibilidad? es que O, ese pedido lo hicieron transversalmente hace ya más de 2 años, pues ya se naturalizó y nunca nadie más lo pidió. Yo creo que todavía es tiempo de hacerlo. y- ¿Ah? pero los militares pueden. Pero claro que pueden intervenir, o sea, ¿Pueden salir o necesitan, lo que pero pasa, sin claro, regla del uso de la fuerza? se declara un estado de excepción en el Congreso, estado de emergencia natural. Para lo que pasa hoy día, acotado, incluso le pusieron el apellido durante esta actual administración, acotado en la macrozona sur, acotado en la macrozona norte, donde están los militares en la calle. Si los militares no están en los cuarteles, están en la calle. Están en todo lo que es la línea roja, la situación, la carretera de Tirúa a Arauco, en toda la zona sur hay controles militares, paralelos de las Fuerzas Armadas, mejor dicho, no solamente militares. Se puede, lo que pasa es de que en el fondo y en Santiago nunca se pudo, siendo el problema mayor. Si nosotros estadísticas y viendo las cifras duras viéramos dónde está el problema mayor, está en Santiago, ahí por razones naturales, la capital con mayor cantidad de habitantes, bla, bla. Pero Nunca se logró. es recomendable salir Es recomendable como el uso de la fuerza, por- porque es sin recomendable regla del por uso de la fuerza, porque claro, o sea, se necesitan las reglas del uso de la fuerza para tener las reglas claras de cómo se va a emplear. ¿ya? Porque las experiencias que hubo en el pasado y que afectaron directamente a Carabineros, indudablemente que los militares con esa experiencia dicen, no, pues yo no voy a ir a esto. Carabineros se regula medianamente, bien diría, no voy a decir medianamente, se reguló bastante bien, cercano a lo ideal, desde la ley Naín Retamal adelante. Pero para llegar a esa ley Naín Retamal en adelante, murieron, yo creo que fueron como 10 carabineros que murieron. Cuando murió el Ya. décimo ahí aprobaron la ley.
ya con la urgencia y la agenda corta. ¿Te acuerdas que hubo una agenda corta entre varios parlamentarios ahí para las medidas de seguridad de las cuales este gobierno ha logrado aprobar bastante, pero hay muchas que están pendientes, entre ellas las reglas del uso de la fuerza? Entonces, claro, se Sí, necesita eso. ¿Y por qué? Por una razón incluso estratégica. ¿Y por qué estratégica? Porque es lo que ocurre en otros países. pero Lo que pasa es eso del uso de la fuerza para poder salir todavía está en el Congreso. todavía está en el Está Congreso. dentro de todos los años que me Entonces, dijo usted se hace poco. dice, o se habla, no, que no están preparados. No, sí, claro que están preparados. Y lo que pasa es que tú no vas a aplicar, debiera, es una opinión personal, de como pasa efectivamente, no es una iniciativa mía, está ocurriendo en la macrozona sur. ¿Cómo ocurre? Una patrulla militar apoya una función de carabineros que es la que efectivamente ejecuta. En Santiago no pasa eso, por lo tanto, como la dinámica del crimen organizado cambió la figura delictual, y hoy día en un control vehicular, como pasó con una carabinera, en vez de pasar la licencia, te pasaron una granada de mano hace 3 años atrás. Sí, Indudablemente que esa realidad es distinta, entonces yo para ir a controlar, yo carabinero, un vehículo, no puedo ir yo solo ni siquiera con mi acompañante, necesito 4 por lo menos. Yo, mi acompañante que me cubra y 2 de contención en los alrededores. Esa contención, ese apoyo logístico de los alrededores es el que puede apoyar la fuerza militar. Si nadie le dice que vayan a ir directo, solo, entonces tú multiplicas el recurso humano que hoy día está absolutamente limitado. ¿Por qué se necesita eso? Porque en Santiago específicamente se necesitan cientos, por no decir miles de controles diarios, sobre todo nocturnos, de identidad permanente en diferentes puntos. ¿Y por qué? Porque es la manera práctica de poder fiscalizar el tema de las armas. Si las armas no las vamos a poder controlar con decreto y decreto y decreto y leyes, y van los carabineros a la casa, los carabineros que podrían estar haciendo un control más cercano a lo que es la realidad actual, están en la casa de quién, en la casa de los que tienen las armas inscritas. O sea, tú, yo, cualquiera de los que compró legalmente su arma, la tiene en su casa y la lleva al carabinero. Pierdes 3, 4 horas para que tú le muestres la arma, te firmas un acta que sí, la tiene ahí y todo lo demás. ¿Tú crees que con eso el crimen organizado o los delincuentes van a estar sujetos a ese control cuando todas las armas no están inscritas? Pues es una cosa de sentido común. Entonces, es ¿dónde tú las tremendo, ¿eh? puedes incautar? ¿Dónde tú las puedes tomar? Bueno, en situaciones de allanamientos masivos o ingresos a lugares con toda la tramitación legal, por supuesto, como corresponde, como ocurrió en Villa Francia hace un par de meses atrás, Sí. donde va y contra 20, 30, pero también en los controles vehiculares de las poblaciones, en la calle en general, y en cualquier parte. No estoy hablando de poblaciones, no me estoy refiriendo a sectores periféricos, me estoy refiriendo al Gran Santiago. Estimados auditores, ha sido sin duda una entrevista muy, muy buena para ustedes que están en la sintonía de la Radio Agricultura, para sus familias, en fin, y en todos los lugares de Chile como tenemos la posibilidad de escucharnos desde Arica hasta Punta Arenas. Así es que vamos a agradecerle al coronel en retiro de Carabineros, don Pedro Valdivia, experto en seguridad, y si algo les faltó o algo no lo captaron bien, pueden reiterarlo ustedes al escuchar la radio. Así es que les quiero agradecer de todas maneras, coronel, por el tiempo que le hemos quitado para esta entrevista, que es muy importante para todos nuestros compatriotas que están en distintas regiones del país. Gracias a ustedes, muy amable por la invitación. Muchas gracias, coronel. Gusto saludarlo y será por una próxima oportunidad con cosas mejores. ¿Ah? Esperemos que así sea, esperemos que elijamos bien nuestros candidatos, y porque esos candidatos que vamos a elegir bien son los que van a pensar en un Chile, no Sin estén duda. pensando en el Chile. Sin duda. Muchas gracias. Y será hasta el próximo domingo, que vamos a estar ahí también en el día de la elección. Nos veremos.